¿Es un delito fumar marihuana? En nuestro país no, pero son pocos los que se atreven a reconocer públicamente que lo han hecho alguna vez. En Uruguay entrevistamos a un presidente de la República que está dispuesto a fumar y legalizar la marihuana. Aquí hablamos con muchos chilenos a los que no espanta esa idea. Marihuana, se prende el debate. El reportaje es de Alejandro Meneses y esto es Informe Especial. El embrión se hincha y la cubierta se rompe. Florece la semilla de una planta que ha acompañado a la humanidad en el transcurso de su historia. Plantarla es un acto ilegal y sancionado en nuestro país, pero era imperioso comprobar si la semilla realmente florece, ya que la compramos en un hipermercado y se supone que debiese venderse irradiada, pero la práctica dice otra cosa. Contradictorio, como ya veremos, al igual que la ley de drogas y su actual ordenamiento. Investigamos un terreno reservado durante años al tabú, regido por prejuicios y estigmas que nuestro reportaje propone esta vez dejar fuera. Sí. Sí. Sí, consumí marihuana. Una vez fumé, la encontré hediondísima. Yo me considero consumidor. Voy a tener que consumir cualquier día de esto. Sí, y lo he dicho varias veces. Sí. 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 Todo el mundo sabía que yo tenía esta marihuana aquí y los niños estaban esperando que aparecieran los cogollos para hacer los pitos. Te aumenta la sensibilidad para percibir ciertas cosas de mejor manera. Yo la voy a mantener dentro de mi esfera privada. Por supuesto, cuando era joven consumí marihuana. Eso queda en el cajón de los secretos. ¿Quién cayó otorga? Un debate necesario que busca transparentar la mirada sobre la marihuana, la droga más usada en el mundo y que los chilenos encabezan su consumo en Latinoamérica. Chile sigue siendo uno de los países más marihuaneros, pero yo te diría que Chile sigue siendo un país también que que consume mucho alcohol, que consume mucho fármaco que genera dependencia. Distingamos consumo de tráfico. Castiguemos el tráfico con todo el peso de la ley. Pero no criminalicemos el consumo, porque entonces estamos gastando una cantidad enorme de recursos para nada. Y afectando la libertad de un individuo. Es decir, yo soy mayor de edad y tengo ganas de esto, igual como tengo ganas de fumar un cigarro. En junio se cumplieron 40 años desde que Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas. Junto a Estados Unidos, gran parte del mundo se unió al combate, incluyendo a Chile. Desde aquellos días, a punta de pistola se ha combatido el narcotráfico. Pero sin embargo, la droga sigue en aumento, al igual que los carteles y su preocupante nivel de violencia. Al año son miles las detenciones por infracción a la ley de drogas, afectando mayoritariamente a los consumidores y no al tráfico. Sostengo que aún hoy día la legislación vigente, lejos de combatir el narcotráfico, lo fomenta. Diversos expresidentes se han unido a la postura de que la guerra contra las drogas fracasó y que se requiere una nueva estrategia, un cambio de paradigma. Yo creo que la pregunta suya es muy pertinente. Y usted que fue presidente, ¿por qué no lo hizo? Por eso planteo que el tema tampoco es viable, creo yo, a nivel de un país individual. Diagnóstico que comparte Uruguay. La diferencia es que su presidente se encuentra en pleno mandato y los cambios quiere realizarlos no desde fuera del ámbito del poder, sino que legalizando la marihuana en su gobierno. Uruguay sorprendió a Latinoamérica y el mundo cuando anunció un proyecto de legalizar la marihuana. El Estado sería el encargado de producir, distribuir y comercializar la cannabis. Viajamos entonces hasta Montevideo para entrevistar al presidente José Mujica y conocer el detalle de esta controversial iniciativa. Se trata de combatir ese mercado
arrebatándole el mercado. Es decir, con la ventaja de la legalidad y de la regulación, vender un producto en condiciones que el otro no pueda competir. Porque por la faz represiva estamos perdiendo. En exclusiva para la televisión chilena conocimos el detalle del proyecto uruguayo y el singular sello para gobernar del presidente José Mujica. Pero conozcamos primero qué dice en Chile la ley y cómo opera en la práctica. Porque la ley habla de consumo próximo, personal y próximo en el tiempo. ¿Y cuánto es personal y próximo en el tiempo? Bueno, para un magistrado en un tribunal es cierta cantidad, para otro magistrado es otra cantidad y no hay un criterio uniforme. Por eso que nosotros estamos pidiendo que en la ley se escriban cantidades, se escriba cuántos gramos de porte, cuántos gramos de tenencia, cuántos metros cuadrados de cultivo. En este momento, cada 7 minutos hay un detenido por ley 20.000, cada 7 minutos. Y esos detenidos no son peligros para la sociedad. No estamos hablando de un peligro para la salud pública. La cannabis no mata, la desinformación sí. Y informar no es incentivar al consumo. Macarena y Nahuel representan una nueva generación de usuarios de la cannabis, organizaciones ciudadanas que se han agrupado con el fin de unirse en una causa común, cambiar la ley 20.000, que data del año 2005, promulgada durante el gobierno de Ricardo Lagos. Hay que reformular, hay que analizar, hay que debatir un cambio en nuestra actual legislación. Yo creo que sí, yo creo que ha llegado el momento, como en tantas otras materias, de poner un poco las cartas sobre la mesa, de explicar, mire, esta política se ha utilizado durante 30, 40 años. Esta política no está dando resultados. De hecho, hoy existen dos proyectos en el Congreso, uno en la Cámara y otro en el Senado. Ambos plantean la regulación, el uso terapéutico y el autocultivo. Al menos hacerse cargo de que la ley sea coherente. O sea, si la ley no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo y portar una cantidad para el consumo personal próximo en el tiempo, entonces hay que resolver el tema de cómo se accede a ese producto. Comenzar a legislar de la realidad y no de lo ideal, que es lo lamentable. Que lo ideal sería que nadie consumiera marihuana, pero lo real es que hay un gran porcentaje de gente en Chile que lo hace. Entonces, hagámonos cargo de esa gente y legislemos cuidando también los grupos vulnerables. Si 5 gramos es para consumo personal o no, y eso es para consumo personal ¿de quién? ¿En el barrio alto o en el barrio bajo? O sea, regulemos todo esto, establezcamos criterios. El juez en nuestra ley tiene distintos criterios y esos criterios deben mantenerse. Uno puede perfeccionar los criterios, pero yo creo que la arquitectura de la ley tiene que apuntar a establecer una clara diferencia entre quién es narcotraficante y quién es consumidor. Un debate necesario, una discusión donde la ciudadanía cobra un rol relevante. Hoy día muchos profesionales exitosos me dicen, ¿sabe qué, senador? Lo felicito. Creo que va por el buen camino. Yo creo que se me respete. Estoy cansado de andar escondido. Porque soy ser humano, soy ciudadano, pago impuestos y tengo derechos. Y no tiene por qué otra persona o el propio Estado decirme lo que yo puedo hacer o no puedo hacer cuando no estoy afectando la vida de nadie. Tenemos que haber gente valiente que plantee que quizás sea conveniente legislar y aprobar una legalización de la marihuana si es que las condiciones, si es que después de un largo debate nos damos cuenta que ese es el mejor camino. A mí no me engañan con decir, mire, no es droga de inicio, es droga de inicio. Y hoy día, además de droga de inicio, es droga problema. Tal vez lo más coherente es también sancionar con una pena más baja o por lo menos declarar que es ilegal también el consumo privado. La marihuana tiene uso terapéutico y está aprobada en Estados Unidos por la FDA, por la Food and Drug Administration, como marinol y se prescribe para el tratamiento del glaucoma, de la anorexia, de las náuseas y malestares propios de la quimioterapia, en el SIDA y en el tratamiento del dolor crónico, entre otras enfermedades. Pero pese a que el medicamento a base de marihuana está aprobado por Estados Unidos, Chile tiene prohibida su comercialización. Aquí en este caso estamos hablando del dolor.
si está comprobado, y ese es el cambio, gran cambio que ha hecho la FDA, si está comprobado que la marihuana alivia, que tiene un efecto, entonces legalicémosla. Yo creo que la marihuana la acepto para calmar los dolores. De manera terapéutica. No necesariamente terapéutica, los dolores del alma, de las emociones. También para relajarte. También para hacer el amor, que me han dicho que es fantástico. O sea, para tanta cosa, sin olvidarte que estás volado. Ambos saben del dolor de una enfermedad como el cáncer. Para Ricarte, el tema de fondo está en las restricciones que limitan el derecho que debiesen tener las personas para elegir libremente. A mí me importa un bledo, y más allá de lamentarme o tener rabia, yo felizmente todavía no he llegado a ese estado, pero es una de las posibilidades. Yo en ese caso me la arreglaré para comprar Marinol, incluso ahora la FDA está estudiando un rociador bucal que se llama Sativex, donde hay cannabis. Eduardo era un acérrimo detractor de la marihuana, pero tras su enfermedad, su cosmovisión sobre la cannabis cambió. Y después del cáncer, entendí muchas cosas. Sé feliz. Y si te gusta fumarte un cohete, fúmatelo. Es tu problema. El problema es, manéjalo tan bien que no llegue a los niños. Esa es mi preocupación. Pero, ¿cuál es la postura del Colegio Médico de Chile frente a este tema? Me he estado abriendo un poco al uso terapéutico de la marihuana. Puede ser beneficiosa para algunos pacientes adultos, insisto, que tengan efectos adversos, que tengan dolor, que tengan tumores, que tengan tratamiento con drogas que producen mucho náusea, mucho vómito, y yo me abro a esa posibilidad. Si uno quisiera ir como a la fuente de la decisión, no está puesto en senda. Está en tu Salud Pública, que es el organismo que está a cargo de tomar este tipo de decisiones. ¿Qué es lo que entra, qué es lo que no, cuáles son los requisitos para que entre? Quisimos conocer los argumentos por qué la prohibición del Marinol, la marihuana en cápsulas que vende Estados Unidos, pero el ISP no quiso referirse públicamente al tema. ¿Quiénes somos nosotros para desafiar la ciencia de Estados Unidos? Qué soberbia esta sociedad. Hay una dictadura intelectual. El doctor Purto va más allá y reconoce que en la actualidad receta marihuana a sus pacientes. Si yo veo que una persona no tiene efectos adversos tóxicos con el uso de marihuana, yo a muchos pacientes con SIDA y en quimioterapia de cáncer les he recetado marihuana en Chile. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Cuáles son las señales que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestro desarrollo, a nuestra población y a nuestro bienestar? Entonces, yo diría que tenemos que lograr ir sacando sustancias que puedan dañar el bienestar. Pero ¿cuáles son los argumentos en contra? ¿Los daños que genera y que la han mantenido los últimos 40 años prohibida? Una persona que consume cannabis va a tener efectos que van a perjudicar su memoria, va a tener dificultad en organizar su conducta en el tiempo. Y por otro lado, la valoración emocional que tú haces de tu realidad es bastante inadecuada en el sentido que disminuye mucho tu sensación y tu percepción del riesgo y el peligro. Y la persona puede decir, bueno, yo en el ejercicio de mi libertad quiero consumir marihuana, pero lo está haciendo en el ejercicio de su libertad, después va a poder ella realmente considerarse libre si contrae esta adicción. El que ya tiene una adicción ya no es libre para consumir. Fuertemente es más dañina que beneficiosa para la salud. Con ese criterio es una sustancia que no debería ser de fácil acceso, porque es una sustancia que tiene un potencial adictivo muy alto y un potencial de daño importante.
Nuestra investigación avanza desenmascarando las incongruencias y los vacíos del actual ordenamiento. Esta bolsa la compramos en el supermercado bajo el rótulo de alimento para aves. Nos costó 1.500 pesos. Entre sus ingredientes se describe maravilla, maní y cáñamo. Bueno, hemos decidido plantar estas semillas de cáñamo y grabar durante todo el tiempo que dura nuestro reportaje para saber si crece y florece una planta de marihuana. Desde una bolsa de comida para pájaros, como decíamos, comprada en un supermercado. Y para nuestra sorpresa, la semilla de cáñamo vendida como comida de pájaros floreció y se convirtió en marihuana. Llegamos hasta Canary Song, la empresa que, producto de nuestros tratados de libre comercio, importa las semillas de cáñamo desde Sri Lanka y China para venderla a importantes cadenas de supermercados. Es raro la persona que vengo a comprar para hacerme la plantita. No, normalmente dicen que es para paja. Llevan años dedicados al rubro y nos dice que no existe para el cáñamo ninguna disposición especial, aunque sabe que supuestamente las semillas debiesen venir irradiadas para evitar que florezcan. Pero como vimos, la práctica dice otra cosa. Se supone que vienen irradiadas, eso es lo que dice. Uno no lo sabe, yo realmente de fondo no lo sé si están irradiados o no. Así lucen hoy las semillas de cáñamo compradas como alimento de pájaro. Pero seamos claros, el mercado ofrece un almanaque de cultivo de cannabis por internet. Si bien el kilo de cáñamo nos costó 1.500 pesos, las semillas modificadas genéticamente llegan a costar 20.000 pesos la unidad. Quisimos ver si existe impedimento en importar estos productos. Luego de varias semanas de espera y sin mayor problema llegó este sobre proveniente de Europa hasta Televisión Nacional de Chile. En él, las semillas de variedad índica que compramos por 40 euros en internet. Establecen sus instrucciones que es una variedad autofluorescente que por su tamaño compacto y corto ciclo es ideal para el cultivador impaciente. Se rotula como semillas de pájaros de colección y souvenirs. La justicia establece que no es ilícito comprar semillas por internet. El ilícito se produce al momento de plantar la semilla. Angelo bien lo sabe, dedicado al rubro de venta de semillas por internet, ofrece de tomates, pepinos, cebollas y finas hierbas. También marihuana índica, sativa y mixta. Situación por la que el senador Orpiz lo denunció hace algunos años en conferencia de prensa. Me detiene, se me llena la casa, se me llena la oficina y se me expone, digamos, mediáticamente como traficante de droga. La verdad es que si uno se fijaba en la página web de esta persona, bueno, no solo era, entre comillas, vender, entre comillas, semilla de cáñamo para los pájaros, sino que evidentemente lo que estaba haciendo a través de todas las lecturas y los mensajes que estaba entregando a través de la página web era promover el consumo. Y esto es un tema que judicialmente todavía no se ha abordado bien. Luego de casi 2 años de investigación, la justicia falló sentando jurisprudencia en esta materia. Yo comercializaba la semilla. Eso fue todo. Bueno, en mi opinión no. Y en la opinión de los jueces tampoco. Y haciendo un parangón podría ser similar, por ejemplo, a comprar un vehículo. Cualquier persona puede comprar un vehículo, pero se entiende que para poder conducirlo tendrían que contar con un permiso para conducir. En este caso, el permiso del SAC para poder plantar. Exacto. Al final, como vimos, Chile permite el consumo de marihuana de manera privada, pero como no cae del cielo, los usuarios de ella se ven obligados a recurrir al mercado negro. Pueden también comprar e importar semillas de las más diversas variedades. Eso no es ilegal. El ilícito se produce al momento de plantar sin permiso del SAC, que en toda la existencia de la ley 20.000 nunca lo ha otorgado. Esa es la realidad chilena, pero ¿qué dice la experiencia internacional? En España recientemente se formaron los clubes privados, instituciones sin fines de lucro, forjadas desde la ciudadanía con el fin de agrupar a los usuarios de marihuana, evitando la interacción del consumidor con el narcotraficante.
cuando tú te haces socio, tú pasas a ser copropietario de esa marihuana también, o sea, pasas a ser copropietario del cultivo. Por lo tanto, cuando tú vas a nuestro dispensario a retirar tu aportación, tú en ningún caso haces una compra, ni nadie te realiza una venta. Inusualmente abren sus puertas, pero les interesa que Latinoamérica conozca su sistema. Solo en España y Cataluña se estima en cerca de 500 los clubes que ya operan, donde se permite hasta 4 plantas por miembro. Pero no todo es consumo de cannabis. La Cannabiteca, por ejemplo, que es una biblioteca que tenemos para uso compartido de los socios, diferentes talleres que se organizan de manera gratuita para ellos, pues en cuanto a idiomas, social media, por ejemplo, hay uno de community management, hay talleres de yoga, pilates, un poquito diversidad de áreas. En Estados Unidos se estima que unas 100 millones de personas han fumado marihuana. De ellos, unos 20 millones lo hacen regularmente. La cannabis es el mayor cultivo en las fértiles tierras del Tío Sam, superando al maíz y el tabaco. I think the reason so many Americans are now saying it's time is because they see that the harms of marijuana prohibition exceed the benefits, and that the risks of legalizing marijuana are simply not that great. Este símbolo nos indica estar frente a un dispensario. Acá existen en mayor número que los McDonald's y Starbucks juntos. El sistema en la práctica opera con receta médica. So once they've seen that you are who you say you are, and you have the right paperwork, then you would come back to a room like this, and you would have the opportunity to have a conversation with the person behind the counter about what your needs are and what the different products are that they have. In most cases, you can actually smell the product and look at it real closely and examine it before you decide whether you want to purchase it. And then you get your medicine and you leave. Pese a existir una ley federal de prohibición, cada estado de Norteamérica maneja el tema de la marihuana de forma distinta. De hecho, casi la mitad de los estados de Norteamérica tiene autorizado el uso médico. Pero California ha sido cuestionada, ya que se estima que un mínimo porcentaje del consumo es efectivamente para uso terapéutico. Well, besides the smoking, you know, one of the interesting things is now we have the tinctures, which is a liquid form. So people can put that in their tea or coffee or juice, or just take it directly. It comes like in a little dropper. We have a lot of baked goods, so people that don't want to smoke and rather eat, you know, a wide variety like goldfish crackers, and we have little lozenges that people can suck on. So sometimes people who have trouble swallowing because of their medical conditions like the lozenges. And then we have capsules. So, you know, just like you would take a vitamin, you know, it comes in a little capsule, and it's the same thing. So there is a wide variety. It's not just about smoking the raw plant anymore. Todo un mercado dedicado a la marihuana terapéutica y sus propiedades médicas. Hoy el debate se centra en el uso de la cannabis con fines recreacionales. Quieren transparentar la discusión. De hecho, Colorado y Washington votaron junto con elegir al presidente la opción de consumo lúdico. Y ganaron. Los tiempos del prejuicio, el estigma y la criminalización tienen sus días contados. The last 3 presidents have smoked marijuana. I mean, Bill Clinton smoked and said he didn't inhale. George Bush would never admit it until an old friend revealed it. And the most recent president, Obama, smoked a lot of marijuana when he was a young person. So for those people who say that marijuana is the gateway drug, if it's the gateway to anything, it's a gateway to the White House. Volviendo a Sudamérica, el carismático presidente José Mujica nos recibe en su humilde chacra. El mandatario fue calificado por la prensa internacional como el presidente más pobre del mundo, ya que dona el 90% de su sueldo y vive sin ningún tipo de lujos. Y es mentira lo que dicen por ahí, que soy el presidente más pobre. Pobres son los que necesitan mucho para vivir. Porque si precisa mucho, nunca lo va a alcanzar.
Cuando usted compra, no está comprando con plata. Y está comprando con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tener esa plata. Antes de entrar al proyecto, nos entrega matices de su filosofía de vida y su particular sello de gobernar. Buena parte de los trabajadores en Uruguay están consiguiendo las 6 horas. ¿Pero qué hacen? Tienen 2 trabajos en lugar de 1. Entonces trabajan más que antes. No, mijo. En la vida hay límites. Todo el mundo tiene que trabajar, pero no se puede vivir para trabajar. Hay que tener tiempo para vivir. Hay que querer mucho más la vida. Y este es un problema de carácter político que tiene la humanidad por delante. Pepe Mujica pasó 14 años de su vida en prisión. Recibió 6 impactos de bala en su pasado guerrillero Tupamaro. Hoy se niega a usar corbata y apuesta por que Uruguay cambie radicalmente la estrategia prohibicionista de drogas. No le asustan las presiones internacionales, tampoco el costo político. Un cuento, dicen que Dios, cuando organizó el mundo, le fastidiaba que algunos animales se comieran a los otros, ¿verdad? Y sacó un decreto prohibiéndole a los animales que se comieran los unos a los otros. Entonces había un lorito en una palmera y pasó una liebre corriendo y la traía un tigre muy largo y el lorito le decía, mostrale el decreto. Bueno, ¿por qué le digo esto? Los convenios internacionales, todo eso, que se los vayan a explicar al narcotráfico. A ver si el narcotráfico le da alguna pelota. La Fiscalía pidió 24 meses de prisión para la escritora argentina Alicia Castilla. Tiene 62 años, es argentina. Confesó ya que desde hace 40 años que fuma marihuana. Castilla asegura que de las 29 que tenía, solo la mitad iban a florecer como para fumar lo que produjeran. Se me llevaron la licuadora, el exprimidor de naranjas, los guantes de látex y decidieron que yo tenía un laboratorio donde fabricaba marihuana en grandes cantidades, pero eso sí, comprobaron que no vendo. Alicia es una reconocida escritora argentina. Presa en Uruguay por plantar marihuana, las reacciones no tardaron. Un día empiezo a enterarme que había manifestaciones en la calle, aquí frente a la Corte Suprema, diputados pidiendo por mi libertad, fumando porro delante de la Corte. Había manifestaciones en Argentina. Faltaba un detonante, algo que detonase la discusión. Finalmente pasó 95 días privada de libertad. Hoy nos confiesa que fue una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. No ha ido más nadie preso después que yo. La gente es procesada pero en libertad. Así que ahí sí te digo valió la pena. Después de su caso, ningún consumidor ha vuelto a quedar preso por tenencia, cultivo o porte. De hecho, la sociedad civil reaccionó y se agrupó para defenderse colectivamente. Si un vecino te denuncia, la policía va a ir, te van a hacer un operativo, te van a quitar tus plantas, vas a ir al juez, vas a llamar a ECU para que te manden el abogado. La ECU, Asociación de Estudios del Cannabis, se preocupa de enviar un abogado gratis a sus cultivadores de marihuana. Juan Vaz también estuvo preso 11 meses por cultivar, pero su realidad hoy es distinta. Aporta desde su experiencia en una de las mesas de trabajo que el gobierno desarrolla para el proyecto de legalización. Este año organizó la primera copa canábica realizada en Uruguay. Un aroma cítrico. Con unos discos terrales. Entran a robar
a mi casa y el vecino de al lado vio cuando estaban los ladrones forzando la puerta de mi casa adelante. Hasta ahí un robo cualquiera en la comuna de San Miguel, pero la policía no encontró precisamente a los ladrones. Empiezan a buscar a los ladrones y en esa búsqueda llegan a mi taller, que es donde estamos, y yo había, digamos, cosechado unas plantas que atrás de mi taller, en un patio pequeño, para uso personal, digamos, es totalmente privado. De víctima pasó a victimario. De un momento a otro, este sociólogo dedicado a la docencia universitaria entró al banquillo de los acusados. 600 gramos pesaron las plantas con tallos y hojas, cantidad suficiente según Fiscalía para dejarlo privado de libertad. Fiscalía, de todas maneras, me formaliza o me acusa, digamos, de ser traficante. Lo que me impide la libertad, no me dan al tiro prisión preventiva y me mandan a Santiago 1. Tuve 2 meses y medio, o sea, 9 semanas en realidad. Pero ¿cuándo es delito de tráfico y cuándo es consumo? Esa delgada línea queda solo al criterio de la justicia, ya que la ley no establece cantidades. Sobre 100 gramos tráfico, menos de 100 gramos microtráfico y cantidades, estamos hablando, no sé, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos puede ser destinado al consumo, pero una cantidad... Porque la ley finalmente dice el consumo próximo en el tiempo, pero no establece una cantidad determinada. No establece una cantidad determinada y también jurisprudencialmente se establece, o sea, tampoco sé qué es próximo en el tiempo, puede ser hoy día, mañana, pasado, una semana. Nos cuenta que la Fiscalía le habría ofrecido un trato, la libertad inmediata en un juicio abreviado, aprovechando su irreprochable conducta anterior, pero debía declararse traficante. O sea, hay una persecución ahí criminal, ¿no es cierto? Y criminalizar todo. Juan Carlos Mejía es una de las 80.000 personas que al año son detenidas por la ley de drogas y donde la persecución policial no está enfocada mayoritariamente en el tráfico. Las últimas cifras oficiales indican que un 79.4% corresponde a consumo, porte y cultivo, mientras que tan solo el 18.9% es por tráfico. Estadísticas preocupantes para las agrupaciones ciudadanas, ya que no se cumple con el espíritu de la ley. Si yo tomo las denuncias por el delito que tiene más impacto en la sociedad, porque es el que tiene más denuncias, que es el robo con fuerza, son 200.000 denuncias al año y hay solo 15.000 detenidos, o sea, y las denuncias por drogas no llegan a 2.000, o sea, tienes 2.000 denuncias por droga y 80.000 detenidos al año. Una inefectividad de una ley que ahora se enfoca principalmente en detener, en acosar y en reprimir a los consumidores. El 67% de las detenciones son por porte, solo el 17% son por narcotráfico. Estamos frente a una ley la que facilita que la gente sea perseguida y apuntada por el dedo por consumir. ¿Es un consumidor de marihuana un criminal? Eso ya no es así. Nadie en Chile hoy día termina en la cárcel por consumir. Quizás una opción tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con tener directrices mucho más claras con respecto a quién se detiene, cómo es considerado el tema del porte, que quede muy estipulado el tema del consumo personal, pero eso no significa que, entonces legalicemos, y eso yo siento que se ha dicotomizado mucho la conversación. Eso sin contar el altísimo costo que tiene para el Estado detener por infracción a la ley de drogas a un mero consumidor. Hay estudios que estiman en cerca de $500.000 de pesos el promedio de dinero por cada detenido. Y esa misma persona puede costar 8 millones de pesos al año en una cárcel. Hay que terminar con esto. Hay mucho cinismo en esto. Creo que hay muchas detenciones ilegales. Por lo tanto, hay un tremendo abuso de poder. Decirle a la Fiscalía, a los carabineros, que existen otros líderes que no estamos de acuerdo y nos vemos con buen ojo esta redada de detenciones de 150 cabros, de los cuales el 80% estaba fumando un pito de marihuana en la esquina y no tenía carnet de identidad. No estaba ni delinquiendo, ni traficando, ni vendiendo, estaba consumiendo. Nosotros tenemos 80.000 detenidos. Pero no van a la cárcel, es distinto. Quiero hacer la distinción, si no digo que está todo perfecto. Por eso yo digo quizá un punto revisar los procedimientos.
Waldo del Villar es actualmente vicepresidente del Colegio de Abogados de Valparaíso. Lleva 29 años ejerciendo la profesión, de ellos 20 dedicados a la docencia, hasta que un oficio de la Fiscalía ordenó que lo despidieran. Su error, haber defendido a 2 personas por delito de infracción a la ley de drogas. Yo pregunto, ¿no es cierto?, ¿cuántos procesados e investigados por tráfico de estupefacientes son absueltos de los cargos? Muchos. Y significa entonces que esas personas injustamente se les impidió elegir el abogado que ellos querían. El artículo 61 de la Ley 20.000 impide a los abogados que pertenezcan a la administración pública representar a cualquier persona que esté siendo investigada por drogas. Vulnera la presunción de inocencia. La presunción de inocencia señala que cualquier imputado tiene que ser tratado desde el comienzo y en todo momento hasta la sentencia, hasta antes de la sentencia, que declare eventualmente la condena, como completamente inocente. El Estado de Chile tiene una política en materia de narcotráfico de procurar por todos los medios de las políticas públicas erradicar el narcotráfico en el país. Félix Alarcón es presidente de la Junta de Vecinos Goicolea de la Cisterna, colindante con la población La Bandera. En el barrio la pasta base es un problema habitual. Sin temor, nos cuenta de su osada experiencia. Me cuesta hablar de esto, ¿por qué? Porque se puede malinterpretar. Pero sí, yo conversé con Carabineros y la persona, ¿no es cierto?, con la que yo me relacioné, que tenía algún tema que ver con esto, me dijo, mira, hasta 3 matas yo les aguanto a los compadres que tengan en su casa. Si ya están plantando más de 3 matas y yo me entero que son más de 3 matas, yo los meto presos. O sea, esas fueron sus palabras textuales. Entonces aquí nos manteníamos y yo veía que con 3 matas, para una persona, satisface la necesidad del año. Sí, como escuchan, ayudó a plantar marihuana a unas 30 familias. En la práctica, sin saberlo, instauró en su población lo que en países desarrollados llaman la reducción de daños. Como esta cuestión se cultiva es solamente una vez al año, entonces ella lo guardaba, qué sé yo, y se lo iba dosificando al muchacho. Y reitero, eso disminuyó, ¿no es cierto?, los robos, disminuyó los cogoteos, disminuyó todo el tema aquí de violencia que había en el sector. Nos cuenta que el narcotraficante del Pasaje terminó por irse al bajar sostenidamente su venta de pasta base, pero su experimental sistema no se extendió por mucho tiempo. A alguien no le gustó mi idea. ¿Cambiaron los carabineros también? También cambiaron los funcionarios y desgraciadamente aquí reventaron 6 casas. O sea, a mí me hicieron tiro a la puerta de la calle, ¿no es cierto?, porque venían con una orden amplia. La gente tomó temor y en este momento la gente ya no sembró más. Y desgraciadamente volvió el narcotráfico acá. Quienes apoyan el autocultivo sostienen que aleja el tráfico e impide la llegada de drogas más fuertes. El tema es si podemos como sociedad permitir que esa persona lo haga para su fin personal, ¿ah?, y sacarle la renta, el negocio, el lucro al delincuente. A nivel privado sí hay clínicas que le ofrecen a uno medidas de reducción de daño, que es lo mismo que en el alcohol, o sea, decirle, mire, no beba todos los días, beba día por medio, o beba nada más que vino, nada más que cerveza, no beba destilado. Todas esas son medidas de reducción de daño. Pese a que el potencial adictivo de la marihuana, según Naciones Unidas, es el 9%, muy por debajo del alcohol y el tabaco, en el gobierno anterior la cannabis fue cambiada de lista 2 a lista 1. Se ordenó y se dejó todo el THC en lista 1 con el concepto de grave daño a la salud. ¿Qué otras drogas tienen en lista 1? Cocaína, crack, heroína, alucinógenos. En lista 2 están psicofármacos, que son de regulación. No estoy de acuerdo, lógicamente, porque entonces, si es así, el alcohol también debería estarlo. O sea, yo creo que esa es una falencia de no haber estado durante años, haber ordenado una política pública clara. Pero no puede ser que en el caso chileno la cannabis o marihuana esté en el mismo nivel de peligrosidad que la cocaína. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Se tomó una decisión bien informada hace un tiempo atrás y sí te puedo decir que no estamos en proceso de revisión. No, respondí si estaba de acuerdo.
Otro elemento a tener en cuenta en la discusión son los tóxicos que tiene la marihuana que se vende a la vuelta de cualquier esquina. Hemos llegado a la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, donde nos van a analizar 4 muestras de marihuana obtenidas en distintos sectores de la capital. Una en Las Condes, otra en Recoleta, otra en Puente Alto, que es más oscura, y otra de Pedro Aguirre Cerda, que pueden ver su textura es más gruesa y también más oscura que las anteriores. Pero veremos ahora en la práctica cuál es la diferencia entre estas 4 variedades de marihuana que se venden actualmente en el Gran Santiago. En algunos casos pueden venir con algún solvente, algún pegamento que se usa para trasladarla, pero no es porque de por sí tenga o se haga eso de proceso, y simplemente para trasladarla y para ensarla se ocupan pegamentos y se ocupan solventes. Y eso es más tóxico que, por supuesto, que la propia marihuana. El doctor hace la diferencia entre la marihuana natural y prensada, por eso el color oscuro, ya que se debe comprimir y pegar con un solvente, lo que en la práctica genera altos grados de toxicidad, convirtiéndola en una doble droga. Pero, ¿qué se está consumiendo en las calles del Gran Santiago? Aquí podemos darnos cuenta perfectamente que existe una diferencia en los 4 lugares donde se tomaron las muestras. Voy a partir por el más alto. En Pedro Aguirre Cerda tiene un 28,44% con respecto a 100 miligramos de marihuana, la muestra tomada. Puente Alto con un 18,8% dentro de los 100 miligramos de muestra tomada. Luego viene el de Las Condes, alrededor de un 8% del delta 9 THC. Y por último, Recoleta, bastante extraño resultado, tiene alrededor de 0,5%, nomás, mucho más bajo que el resto. Diferencias desorbitantes, una realidad que refleja que en las calles los traficantes venden cualquier cosa, un mercado ilegal y tóxico que Uruguay espera erradicar. Nosotros hemos calculado con unas 100 y poco de hectáreas cultivadas en algún lugar, nosotros tenemos asegurado el eventual consumo. Ajá. No estamos hablando de barcos cargados ni nada por el estilo. Cualquier unidad militar lo puede controlar eso en algún lugar. Alternativas que ya barajan, un sistema que están construyendo en base al debate, regular un mercado que ya existe. Cuando nosotros decimos la regulación, nos referimos a esto, a la posibilidad de darle la oferta de la marihuana a quien la consume controladamente, asegurarle que es un producto no venenoso. Somos sociedades que hemos sido manejados durante décadas por los miedos. Entre otras cosas, el miedo a cambios que nos pueden llevar a ser sociedades mejores. Entonces yo creo que este tipo de debates fundamentalmente nos lleva a enfrentarnos con esos miedos. Miedo que venció el hasta hace unos días secretario de la presidencia cuando reconoció públicamente su experiencia con la marihuana. He consumido marihuana, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya lo dije, ha sido para mí una experiencia satisfactoria. Perdieron el miedo a transparentar la discusión, a debatir sin prejuicios. Tienen historia que lo acredita. De hecho, fue el primer país en la región en legalizar el alcohol. En la década del 20, el Estado nacionalizó la producción de alcohol de boca y lo tuvo en el Uruguay, lo manejó el Estado para evitar los alcoholes de madera entreverados que envenenaban a la gente y eso, y tomó esta decisión el Estado. Esto lo maneja el Estado. Sebastián Binfa es el director de la revista Cáñamo, una publicación que promueve lo que ellos llaman la cultura canábica. Lo que pasó en España hace 20 años lo que está pasando ahora acá. Y es precisamente por lo que yo te decía, empoderar a las personas. En España se dieron cuenta que sin cambiar la ley podía haber cambio. Y ese cambio pasa por algo más lento que el cambio cultural. Basta ver las miles de personas que concurrieron al picnic por la despenalización en el Parque O'Higgins para entender que la ciudadanía tiene algo que decir en este tema.
Vine con mi hijo, el ambiente es súper grato, es súper bueno para venir con la familia. Venimos entre toda la familia a pasar una tarde agradable, armoniosa, para que los chicos compartan con la naturaleza. Lo que nos interesa es que la gente pueda informarse sobre las drogas, sobre el consumo, que sepan también cómo usarlo en caso que vayan a utilizarlo, que puedan transmitir información a otros grupos de padres también, que puedan disminuir algunos riesgos y daños también asociados con el tema. The business is just starting, but it's growing, and will reach a very, very high level in the next few years. Nosotros no estamos defendiendo en este instante sustancias, estamos defendiendo a las personas y sus derechos. Hago la leche de marihuana, la mantequilla de marihuana, harina y la pasión que cada cocinero le sabe poner a sus cosas. Yo estoy por la legalización. Hay que incidir muy fuertemente para reducir el consumo. Lo importante es iniciar el debate en un país. Aquellos que creen que el tema es solo aplicar pena están equivocados. Ya tenemos que dejarnos de infantilizar a la sociedad chilena. 61.000 pacientes al año que no pueden acceder a una terapia natural. Tenemos que velar para que la gente con menos recursos no tenga acceso a la marihuana, no quiera drogarse. El debate no es si se va a legalizar o no, es cuándo, es irreversible. La sociedad a veces debe inmiscuirse y debe limitar la libertad personal por razones de bien común y de bien social. Para combatir el narcotráfico, ¿cuál es el mejor camino? Despenalizarla, eso sí, creo que sería un gran paso. Hay que legalizar, pero en buena onda. Y el mensaje para los consumidores es salir del closet. Dar una respuesta con la realidad que tenemos ahora es un poco aventurado. Se prende el debate en torno a la planta más consumida en el mundo. No he fumado nunca marihuana, mis hijos han fumado marihuana y mis nietos también. Y yo siempre me he preocupado que en el contexto que lo hagan anden bien, que no se resfríen, que no se enfermen. Por eso que siempre les digo, drogas, sexo y alcohol, pero con chaleco. Delfina se refiere al autocuidado, al tener información, al atreverse a conversar el tema en familia, sacarle el histórico tabú. Un colega de Delfina, de paso por Chile, no quiere quedar fuera de la discusión. Creo, bueno, no puedo hablar por todos los actores, ¿no? Pero sí hay que blanquear un poquito la situación, de saber exactamente diferenciar, ¿no? Entre ahí la marihuana es una cosa, la cocaína es otra cosa. Son mundos aparte, ¿no? Y creo que hablarlo con esa, digamos, con esa sensatez y con esa apertura es lo más importante como para poder encontrar una política de salud pública, ¿no? Políticas que buscan transformar y modernizar una antigua legislación. Lo hago en los espacios en los cuales yo considero que puedo tener cierta libertad, no voy a manejar, no tengo una función importante que realizar después. Y en ese ámbito la verdad es que me resulta muy placentero y lo reclamo como un derecho. Yo creo que Chile es un país que siempre le ha costado mucho los cambios, pero a veces los cambios siempre son para mejor. En este caso no sé, siempre la droga es mala, es pésima. Espero que la gente que esté mirando acá, y los niños sobre todo, la juventud, que se puede ser feliz constantemente y tener una vida muy satisfactoria, felicidad con todo, sin necesitar de este tipo de cosas. Sé que está presente, pero ojalá que no existiera para mí. Pero existe y su consumo sigue creciendo año tras año. Lo que está planteando el presidente Mujica yo lo encuentro extraordinariamente, y no solo el presidente Mujica, que hay senadores que lo están planteando, hay muchas personas de distintas profesiones, abogados, médicos y otros,
que ven la necesidad de cambiar esto. Me parece que es algo interesante de analizar. Pienso sí que sobre ello debiera haber una política, una decisión de carácter universal entre los países. Creo que es un tema que tenemos que zanjar para que no siga esta discusión sin que haya un fin o sin que haya una conclusión. No estamos cerrados a la realidad, sabemos lo que pasa en la calle, sabemos que la marihuana está ahí, pero seguimos sintiendo y tenemos la convicción de que como país no estamos en una situación que de manera responsable uno pueda decir legalicemos o permitamos la libre comercialización o producción. Hace algunas semanas la Universidad Central realizó un estudio para determinar qué porcentaje de los chilenos está de acuerdo con despenalizar la marihuana. Pudo comprobar que en la población general un 57% de los encuestados está dispuesto a despenalizar el consumo de esta sustancia. Como la mala hierba crecieron las semillas compradas como alimento para aves en un supermercado. Hecho nuestro experimento periodístico y entendiendo que está prohibida, dejamos constancia en cámara del acto de arrancarla de raíz. Al otro lado de la cordillera, el presidente de Uruguay, José Mujica, reflexiona sobre su proyecto de legalizar la marihuana y el rechazo que genera su iniciativa. Preferiría tener el doble de gente enferma con la droga, que puede ser el riesgo, pero a la luz del sol, conocerla, atenderla, no menospreciarla y tratar de recuperarla. Mientras sigamos con este camino clandestino, mentiroso y cínico, tenemos gente enferma que no atendemos y que la dejamos regalada. José Mujica sabe que los ojos de la región están puestos en su proyecto, en su aventurada iniciativa. Pero para bien o para mal, el tiempo tendrá la palabra, mientras se lo toma con humor. ¿Qué pasa cuando plantea estos temas frente a otros países, a otros mandatarios? Pues lo he hecho. Sí, se quedan sin respuesta. ¿Y cuál es el comentario posterior? Y deben decir que soy un viejo medio loco o algo de eso. ¿Debe Chile tomar el mismo camino que Uruguay y legalizar la marihuana? Decidir algo así no sería entrar en una pendiente peligrosa que agrave la drogadicción en el país. Temas para un debate serio y profundo, alejado de un simple sí o un no a la legalización de la cannabis sativa. Informe especial. Buenas noches.